Hola mis hermanos y amigos, qué bueno encontrarnos nuevamente para estudiar las Sagradas Escrituras. Y qué bueno al estudiarlas, aprenderlas, que es lo más importante. Y continúa con la aplicación de las Sagradas Escrituras. Si las aplicamos, hemos hecho bien. No se nos ha quedado la información en el cerebro, porque la palabra de Dios es para ejecutarla, para ponerla en acción. Y esto es lo más importante. Hoy quiero compartir un tema que he titulado Tarde creyeron. Y es importante hacer una introducción sobre este tema diciendo lo siguiente. Muchas personas no entienden las Sagradas Escrituras, sino cuando ya es demasiado tarde, cuando ya no hay tiempo, cuando se pasó el momento de apreciarlas, de valorarlas y de aplicarlas, por supuesto. Tarde creyeron. Es importante tener los sentidos bien puestos, estar alertas, vigilantes, para que cuando escuchemos la palabra de Dios, la comprendamos y la pongamos por obra. Es la intención de este mensaje. Jesucristo ha sido escuchado por muchas personas, pero muchas de ellas no han comprendido su palabra, no lo han asimilado y por supuesto no lo han creído. Y si no lo han creído, pues de nada ha servido conocer el mensaje. La intención en este momento es esa: alertar a aquellos que al escuchar la palabra de Dios puedan sacarle provecho y puedan entenderla y ejecutarla para su propio bien. Veamos otro capítulo de la serie que he venido predicando sobre el Evangelio de Mateo. Ya estamos muy cerca de terminar este libro. Continuaremos con Marcos. Y cuando termine pues seguiremos con Lucas y después con Juan. Para entender un poco el tema, es importante introducirlo desde el texto bíblico y revisar los fenómenos naturales impactantes que debieron ser suficientes para que las personas, al verlos, al sentirlos, debieron reaccionar y debieron entender que se trataba de Jesucristo como Hijo de Dios, como el poderoso Dios, como aquel que tenía el impacto a nivel del mundo y diría yo del cosmos. Veamos esta primera parte que es subtitulado Fenómenos naturales impactantes. Estamos en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo y veamos desde los versículos 45, 51 al 53. Dice el 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pasamos a los versículos 51 al 53. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros,
y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dijimos que tarde creyeron. Los fenómenos naturales se dieron para mostrar no solamente a los presentes ahí en el monte de la Calavera, que se estaba ejecutando al autor de la tierra, el que podía hacer cambios, el que podía impactar con su vida y con su palabra, el movimiento, los fenómenos y las acciones de la tierra, y que en ese momento, pienso yo, la respuesta de la creación frente al crimen que se iba y que se estaba cometiendo al matar al autor de la creación. Es como la tierra mostrándose en contra de lo que están haciendo los hombres en ese momento. Es la reacción de la creación haciéndose notar con gran impacto el rechazo a lo que estaban haciendo con su autor, con su creador. Analicemos el versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 del día para nosotros hasta las 3 de la tarde, una densa nube se puso entre el sol y la tierra, no permitiendo que los rayos solares llegaran a los habitantes. Se oscureció el día, a plena luz del día. En el momento en que el sol a las 12 del día es mucho más luminoso, es mucho más fuerte o impactante, donde la luminosidad se siente, donde los ojos tienen que cerrar su retina para no ser afectados por aquella luz resplandeciente. Pues en ese momento el sol no pasó por esa densa nube y hubo tinieblas. Tinieblas que dieron una oscuridad, y no solamente en Jerusalén, no solamente allí en el monte de la Calavera, sino que fue una oscuridad que se tomó todo ese sector. El versículo dice que sobre toda la tierra, las tinieblas sobre toda la tierra. En otras palabras, se oscureció todo ese lugar. Y esto debió hacer sentir a los presentes, para ubicarnos en un solo sitio, que algo raro estaba pasando a nivel del cosmos. Que el tener allí a este hombre nominado como Hijo de Dios hacía que el sol no penetrara esa nube. Algo debió entrar en las mentes y hacer reflexión sobre ese momento que estaba sucediendo la ejecución de Jesús. Esto, para los entendidos, les llevaría a considerar este gran fenómeno natural o extraordinario, más bien decir, que aquel que
se decía hijo de Dios, el creador de todo, estaba siendo muerto y la tierra y el sol y las nubes veían, si podemos decirlo, o reaccionaban más bien en contra de aquella acción humana. La gran oscuridad se produjo para demostrar que lo que estaba sucediendo con Jesús no era aprobado por Dios, no era un hecho sencillo, natural. Debió considerarse, debió analizarse, debió pensarse el por qué la gran oscuridad. Sigue diciendo el texto a partir del versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, los que estaban presentes allí en la crucifixión no vieron cómo el templo se rasgó en dos, pero sí sintieron el temblor. Hubo temblor. La tierra se movió, y tanto que las piedras, las rocas se partieron. Y esto también debió provocar, en medio de la oscuridad, otra reflexión o añadir al pensamiento la idea que algo raro estaba sucediendo, que lo que estaban haciendo allí en la cruz con Jesús no era normal, no era un reo cualquiera, no era un acusado merecedor de tal castigo. Algo debió entrar en la mente de estas personas al ver moviéndose la tierra y sintiendo el temblor y ver cómo las piedras se partían. Dije anteriormente que para los entendidos esto debió provocar una inquietud mental. Debió provocar también un miedo, un temor. Y eso debería llevarles al arrepentimiento, a mirar a Jesús como aquel que predicaba la vida eterna, el perdón de los pecados y la ida al Padre. Estoy hablando de los entendidos, porque el que no ve esto y lo relaciona con la muerte de Jesús, pues no pasa absolutamente nada por su mente y considera de pronto eso como fenómenos no relacionados con Jesús. Hubo temblor, las piedras se partieron para mostrar y quizás repetir el rechazo de la naturaleza contra el acto de la crucifixión de Jesús. Parece que este movimiento debió producir en ellos una especie de temor, de miedo, y como dije, relacionándolo con lo que estaba pasando con Jesús. Es muy natural que cuando hay temblores, la gente clame a Dios, la gente se arrepienta. Pero no sé qué pasaba por la mente de estas personas que estaban allí, que no lo hicieron. Y si lo hicieron, no aparece en las Sagradas Escrituras el registro. Pero me da la impresión que no relacionaron este sismo, esta situación que se presentaba con la muerte del Señor Jesús. Y dice el versículo 52,
se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Otro fenómeno también notorio, conocido, que debió impactar la mente de los que vivían en Jerusalén. Muchos muertos fueron levantados de sus tumbas. Una resurrección no esperada. Y ellos se levantaron también como para indicar que lo que se estaba haciendo con Jesús era la maldad más grande, la perversión del hombre más grande. Acabar con el autor de la vida, acabar con aquel inocente, acabar con aquel que vino del cielo a predicar las buenas nuevas. Los muertos resucitaron, se levantaron y probablemente muchos de ellos llegaron al lugar donde estaban crucificando a Jesús. El asombro, el miedo, debió apoderarse de algunos o de muchos, y este miedo y este asombro no lo relacionaron tampoco con lo que estaba pasando con Jesús. Y sigue diciendo el versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, esto fue después de la muerte del Señor Jesús y después de su resurrección. Pero estos que habían muerto estuvieron deambulando por la ciudad, llegando a sus familiares e impactando la vida de aquellos que los conocían y que los veían ahora vivos cuando habían sido enterrados hace tiempo. Estos fenómenos naturales e impactantes debieron causar un impacto en la mente y debieron relacionarlos con la muerte del Señor Jesús. Pero da la impresión que no. Y por eso el tema es tarde creyeron. En ese momento no hay un temor, no hay un miedo, no hay un arrepentimiento, no hay relación de estos fenómenos, de estos asuntos extraordinarios, de estos milagros con Jesús, con la muerte de Jesús, con el sacrificio de Jesús. El segundo punto dice el temor a la incredulidad y al castigo. Veamos lo que dice la primera parte del versículo 54. Estamos en Mateo capítulo 27, versículo 54, la primera parte. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, observemos ahora a aquellos que custodian a Jesús, aquellos que habían sido tomados por el gobernador para llevar a Jesús hasta la cruz, aquellos que se habían burlado de él, aquellos que lo habían azotado, aquellos que los condujeron por esas calles empedradas hasta ese monte. Ellos que se burlaron de Jesús, que lo abofetearon, que lo escupieron al ver el terremoto, al sentir el terremoto, entonces entraron en razón. Consideraron el por qué al hacer esto con este hombre se producía este tipo de movimientos telúricos. Ellos, acostumbrados a llevar presos a ese mismo monte y crucificarlos, notaron la gran diferencia, porque los que llevaron anteriormente eran conducidos hasta allá y muertos, y no hubo
temblor de la tierra. No estaba oscurecido el ambiente. Ellos pues relacionaron y estuvieron atentos que había una gran diferencia entre llevar a Jesús a la cruz y aquellos que habían sido llevados anteriormente. Era la guardia del gobernador. Eran los hombres que, vestidos de militares y ejecutando órdenes y usando y mal usando su autoridad, arremetieron contra Jesús y se convirtieron en sus primeros verdugos para hacer sufrir a este hombre que nada había hecho, que era justo, que era inocente. El centurión y sus guardianes relacionaron el terremoto con Jesús. Y aquí esto es lo más interesante. Ellos sí se dieron cuenta que había una gran diferencia. Que el terremoto debió producirse por estar ejecutando a este hombre y estar haciendo abuso de su autoridad y causándole una mayor aflicción al Hijo de Dios. Recordando pues esto, no solamente en ese momento cuando hay temblor, ellos recapacitan, ellos analizan, sino que ellos también fueron testigos anteriormente y probablemente durante el ministerio de Jesús, de sus milagros, de sus hechos extraordinarios, de cómo resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, y también los mensajes de Jesús, la paciencia de Jesús. Todo eso vino a la mente de aquellos soldados. Todo eso les trajo a considerar lo que estaban haciendo. Sí, ellos sabían que Jesús no había cometido ningún delito. Más bien era un hombre humilde, sencillo, un hombre enviado de Dios, haciendo maravillas y buscando el bien del pueblo. Probablemente en ese momento pensaron ha sido condenado injustamente. Y quizá llegó a la memoria de muchos de ellos que fueron muy atrevidos, que fueron crueles, que abusaron de su poder y de su autoridad para causarle daño al justo, a aquel que se consideraba y que fue llamado Hijo de Dios. Las cosas vinieron a la mente. Los hechos vinieron a la mente. Y el punto 3, un conocimiento tardío. Sigue diciendo el versículo 54. Recuerde que estamos en Mateo capítulo 27 y ahora veamos la segunda parte del versículo 54. Y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estoy considerando que aquí el conocimiento y el entendimiento de estos hombres muy tarde llegaron a comprender que ese que estaba en la cruz, que aquel que ellos habían aborrecido y habían abusado, haciéndole crueldades, ofendiéndole, insultándole, burlándose de él, en ese momento consideran que era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios.
la sumatoria de todo lo que estaban viendo, de todo lo que estaban sintiendo en ese momento, de todo lo que habían escuchado de Jesús, de los milagros, de sus acciones, de su vida, llegó a la mente para reconocer que era el Hijo de Dios. Tarde creyeron, tarde se convencieron que este era el hombre enviado de los cielos para rescatar a la humanidad, para salvar a la humanidad, para mostrar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Tarde creyeron. Allí, al pie de la cruz, reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Qué tarde, ¿verdad? Ya no podían dar vuelta atrás. Ya no podían ellos reconstruir lo dañado. Ellos habían perdido porque no habían entendido quién era Jesús y no habían escuchado y meditado sobre su mensaje. Y mucho menos fueron analistas, fueron estudiosos de los hechos de Jesús. Allí estaba el inocente. Allí estaba el hombre pagando un castigo no merecido. Ellos no sabían o no recordaron que venía a morir por los pecados del mundo. Ellos ni siquiera se imaginaron que este hombre allí en la cruz, todo maltratado, golpeado, herido y posterior muerto, sería aquel que daría la oportunidad a la humanidad para ser redimida, para ser perdonada. Ellos allí, aunque llegaron a entender que era el Hijo de Dios, no le adoraron, no buscaron el perdón de sus almas y no se arrepintieron de sus pecados. Tarde creyeron. Este mensaje, sacado de las Sagradas Escrituras, debe llevarnos a una conclusión. Y es, muchas personas como estos hombres y como los habitantes de Jerusalén, ni siquiera relacionan cuando hay un temblor, cuando hay una tragedia, cuando hay muertes, cuando hay situaciones difíciles y complicadas, cuando hay hambre, cuando hay sed, cuando hay pestes. No relacionan estos hechos con las Escrituras, con el Hijo de Dios, con la palabra profética del Señor Jesús. Están ciegos, están sordos, como dijo una vez el Señor Jesús. Han cerrado sus ojos para no ver. Han cerrado sus oídos para no oír. Y un día, aquellos que se negaron a oír a Jesús y ver sus obras, un día van a darse cuenta que estaban equivocados, que en verdad Jesús es el Señor, el Salvador. Pero ese día será tarde para ellos. No habrá más oportunidad. El tiempo se les agotó, se acabó la oportunidad. Qué bueno hubiera sido que estos militares se hubieran dado cuenta antes de morir Jesús, antes de insultarlo y de humillarlo, que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aquel que traía la redención del alma, aquel que podía perdonar sus pecados.
Pero no fue así. Muy tarde lo entendieron y lo comprendieron. Verdaderamente, este era hijo de Dios. Una expresión luego de una reflexión. Verdaderamente, este era hijo de Dios. Será la expresión de muchos. Será el grito de muchos. Pero tarde llegaron a esta consideración. Aplicación. Hoy es el día para entender las Escrituras, para entender este mensaje y para poner fin a la incredulidad, al rechazo, a la falta de interés por la palabra de Dios, por el mensaje de Cristo Jesús. Hoy es el día para recapacitar, porque se está a tiempo, porque hay oportunidad antes de morir que haya esta reflexión. Antes de que venga Jesús en las nubes, que haya esta reflexión. Antes que el mundo se acabe, que haya esta reflexión. Y ojalá que lleguen al arrepentimiento y buscar la salvación, la redención y la vida eterna antes de morir, antes que sucedan estas cosas. Este mensaje tiene ese objetivo: alertar, enseñar y decirles: crean en el Señor Jesucristo, búsquenlo de corazón, arrepiéntanse, pidan perdón a Él e interésense por el mensaje que Él nos ha traído. Ahora que hay tiempo, ahora que está la oportunidad. Haz una oración y dile al Señor Jesús: verdaderamente tú eres hijo de Dios. Tú viniste al mundo para perdonar mis pecados, para redimir mi alma y para llevarme a los cielos cuando yo parta de aquí. Haz esa oración ahora que tienes tiempo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.